Buenas tardes. Una de las cosas que he echado de menos en estos últimos años, me imagino que algunos de los médicos que estáis por aquí posiblemente os acordáis de unas revistas como Jano, como Glosa, Minutos Menarini, que desgraciadamente han ido desapareciendo y ya no las hemos visto. Estas revistas de alguna forma documentaban o venían a reflejar lo que era el médico, una parte de humanidad y una parte científica, y se unían las dos cosas. Y el médico ha sido considerado durante muchos años como, dentro de la sociedad, como esa persona que englobaba las dos cosas, y se le tenía como una persona realmente en la sociedad, como una persona, digamos, culturalmente importante y respetada en esos aspectos. En este colegio de médicos hemos hecho a lo largo se ha ido haciendo a lo largo de los años también un poco llevar y confluir las dos cosas, humanidad y ciencia y medicina. De hecho, bueno, pues en los últimos años ya habéis visto que se han presentado libros de historia, de literatura, de novelas, comentarios, por ejemplo, de Barbero sobre el Quijote. Hemos tenido en las tardes de confraternización, pues como hemos visto también a compañeros que nos han presentado pues todas las actitudes que han tenido. Han tocado la guitarra, han hecho poesía, pintura, libros que han escrito, pues algunos otra cosa tan maravillosa como por ejemplo los relojes de Antonio Gimeno. Y de alguna forma ha habido una confluencia en este colegio en la que ha habido humanidad y ha habido ciencia. Voy a leer un pequeño texto que dice así. En diciembre de 1985 la UNESCO incluyó en su listado de ciudades patrimonio a la antigua ciudad de Segovia y su acueducto romano. Segovia es así porque desde ella Alfonso X estudiaba el firmamento, porque Quevedo se inspiró en sus espacios o en su gente para escribir el Buscón Don Pablos. También porque en esta ciudad fue proclamada reina de Castilla Isabel I la Católica, con lo que este hecho supuso para la historia, porque aquí se imprimió un libro por primera vez en España. A Segovia le han hecho los místicos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, y los valientes guerreros Juan Bravo, el Comunero, o Díaz Sanz y Fernán García, conquistadores de Madrid a los moros. Pero también a Segovia le han dado forma y sentido la palabra de María Zambrano, los paseos, tertulias y clases de Antonio Machado, como de la Serna desvelando el secreto del acueducto, y Luis Proust investigando en el Real Laboratorio de Química a la sombra del Alcázar. También Segovia tuvo una populosa aljama hebrea, con personalidades tan destacadas como Abraham Seneor, juez mayor de las Judías de Castilla, y que en la morería, el alpaquí Ica de Guedir, escribía su importantísima obra Kifaf el Segoviano, o Breviario Suní, mientras el prior del cercano monasterio de Santa Cruz, Tomás de Torquemada, daba vueltas a sus ideas urgiendo una buena limpieza del entorno religioso. Estas palabras fueron escritas por Rafael Cantalejo, que va a ser nuestro conferenciante de hoy. Rafael es, aparte de que yo lo he conocido por prácticamente de todos los segovianos, es director del Archivo Municipal de Segovia, es director de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce desde el año 2011, es patrono secretario de la Fundación Cultural de Rodera Robles, ha escrito pues, un montón de libros relacionados con la historia de Segovia, tales como Los patios porticados de Segovia, Historia del Casino de la Unión, los proyectos de restauración del Alcázar de Segovia tras el incendio de 1862, Manual del Viajero, etcétera, etcétera, etcétera. Te agradecemos, Rafael, el detalle que hayas estado, que puedes estar aquí con nosotros, y es un honor y un orgullo el poder estar aquí. Cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias por esas palabras, que siempre dicen inmerecidas. Pero bueno, la verdad es que es la segunda vez que vengo a este espacio a hablar un poco de nuestra ciudad, que realmente es lo que más me gusta, porque, hombre, tenemos una ciudad como para poder hablar de ella en cualquier momento y en cualquiera de sus aspectos. Así que muchas gracias por destinar parte de su tarde a escuchar un poco
esta conferencia, que viene precedida de algo también muy merecido, porque es cierto que en algún momento pues es una conferencia que es cierto que es muy agradable de escuchar, no hay que hacer un gran esfuerzo, no hay que aprender nada ni pensar que al día siguiente se lo van a preguntar a uno. Solo hay que escuchar atentamente y valorar, supongo que a partir de hoy, de otra manera el acueducto, no solamente como lo que vemos o como un monumento muy importante que la gente admira, sino que vamos a ver ahora la obra desde otros puntos de vista. Pero antes de ver al acueducto como imagen, marca y símbolo, vamos a ver un poco cómo es el acueducto, cómo funciona el acueducto, en fin, un poco vamos a hacer un trazado de cómo ha sido su historia y cómo es su modo, su manera, porque el acueducto, aunque es una obra de ingeniería hecha en piedra muy dura y demás, pues no deja de ser un elemento vivo, que ha tenido también sus etapas y ha tenido también sus enfermedades y ha tenido sus roturas, pero siempre ha tenido funcionando lo que llamaríamos su sistema venoso, es decir, él ha tenido siempre funcionando una tubería por encima durante esos 20 siglos de vida, que es la que ha propiciado que Segovia fuera desde el siglo I después de Cristo, que es cuando se estima su construcción, hasta el año 1960 y tantos, en que se desmontó una tubería que puso el ayuntamiento para llevar agua a la zona alta de la ciudad, pues ha sido un elemento indispensable, y además que ha hecho que Segovia fuera una ciudad muy avanzada con el resto de las ciudades que no disponían de agua en su propio domicilio. Hay que tener en cuenta que hay muchos pueblos de nuestro entorno que no tuvieron agua corriente hasta hace muy pocos años, hasta casi la segunda mitad del siglo XX. Esto quiere decir que Segovia, bueno, avanzó muchísimo y tuvo una gran ventaja con respecto a otras ciudades, precisamente por esto. Pero vamos a ver un poco cómo es el acueducto. Aquí estamos viendo el embalse de Revenga. Un poquito más arriba del embalse de Revenga, del arroyo Aceveda, pues nace, se toma el agua de ese arroyo para conducirlo hasta Segovia por el acueducto. El acueducto no solamente es la parte que vemos, no es la parte monumental, que está muy bien, pero son solamente 800 de los 15.000 metros que tiene el acueducto. Son más de 15 kilómetros, porque el acueducto es todo, desde que se toma el agua hasta que llega el canal madre, que se llama, al lugar donde está el Alcázar ahora, y donde en su momento se supone que habría un castro, un campamento romano. Vamos a ir viendo un poco cómo es su trazado. Primero, habría que saber cómo está construido el acueducto. El acueducto, hay varias versiones y probablemente su construcción sea una mezcla de las dos. Por un lado, siempre se ha dicho, esto es una vista ya descolorida, porque ahora, aunque intentáramos hacer esta fotografía, sería imposible, porque esto es la calle de las Nieves, uno de los laterales de la calle de las Nieves, y es justamente donde había estos afloramientos de granito, de gneis, que es el material sobre el que se asienta una parte de la ciudad de Segovia. Curiosamente, claro, la sierra, nosotros estamos en la falda de la sierra, pero justo en la ciudad de Segovia empieza también el llano, y entonces se cambia la geología sobre la que está asentada la ciudad, tiene un cambio muy brusco, pasa del granito a la caliza en Fernández la Adreda. Además lo hemos podido ver en algunas excavaciones, como de repente hay un momento en el que es todo granito. Estamos viendo cómo están asentados pues, el mismo acueducto aquí en la calle de Fernán García, en la calle del Angeletio Ruiz de Alda, o como se llame ahora. Ahí vemos que hay unos afloramientos donde está asentado el acueducto y eso es granito. Pero sin embargo, si miramos a la piedra, que desde ahí la vemos, eso es caliza. Entonces, o sea que justamente en Segovia hay una divisoria entre dos tipos de roca. Entonces, claro, la roca dura es la roca que está en la sierra. Entonces, aparte de estos afloramientos que son naturales, se han formado, bueno, pues en algún momento de la geomorfología, pues al enfriarse todo el magma de la tierra, ha habido unos afloramientos en forma de lo que se llaman bolos. Estos tienen el nombre de bolos. Los bolos probablemente tuvieran mucho que ver en la edificación del acueducto, pero no solamente eso, sino que también hay canteras, pues en todo el pie de la sierra. De entrada hay unas canteras estupendas que se ven muy bien desde la circunvalación al pasar al lado de
de este barrio de la Lastrilla que se llama donde está Magullo, el Sotillo. Pues hay unas canteras estupendas que nos dan idea de cómo se puede extraer tierra de granito para tantas cosas. En Segovia no solamente el acueducto, sino que algunos tímidos ejemplos de arquitectura renacentista se hicieron también en granito. Hay algunas fachadas, la Casa del Sello, no muchas, porque la verdad es que los segovianos se gastaban más el dinero en salvar el alma y dárselo todo a la iglesia para que rezaran mucho, que en hacer grandes palacios como hicieron los italianos. Bueno, pero esto es otra historia. El acueducto se construye a base de estos bolos y a base de las canteras. El monumento está hecho evidentemente de sillares de granito, sillares que están perfectamente tallados para que encajen unas piezas con otras. Es una obra de ingeniería que hay que tener en cuenta que se hizo pues, en el siglo I después de Cristo, es decir, hace 2000 años. Y aunque nos parezca que hemos avanzado muchísimo de entonces a ahora, pues a lo mejor técnicamente sí, pero ya entonces había unos grandes calculistas para todo. Lo que se llamaba la agrimensura, que era la manera de medir, de tomar medidas para todo que tenía Roma, pues todo esto estaba aplicado a cualquier elemento que había que construir. Entonces, imagínense ustedes que tienen que traer el agua desde Revenga, pero que no están en el siglo XX, como cuando trajeron las aguas del pantano, sino que están en el siglo I. Entonces tienen que calcular que el agua tiene que bajar con una velocidad, o sea que el tubo que baja el agua tiene que tener un declive, pero tiene que tener un declive no muy pronunciado para que el agua no baje muy deprisa, ni muy leve para que el agua se estanque, con lo cual ahí tiene que haber unos cálculos matemáticos impresionantes. Esos cálculos matemáticos hacen, pues lo que les digo, que el agua, si alguna vez hay un exceso porque hay unas lluvias muy fuertes o lo que sea, el agua tiene que estar estabilizado. Todo esto ahora lo vamos a ir viendo por qué se hace. Los sillares, la manera de ir elevando unos con otros, pues se hace con un sistema tan normal, pues, que se le ocurre a cualquiera, como son estas tenazas. Unas tenazas colgadas de una soga y a su vez esa soga pasada por una polea. ¿Por qué tenemos estos agujeros en el acueducto que a tanta gente le llaman la atención y que se dicen unas cosas muy peregrinas? Hay gente que ve que ha habido tiros, en fin, lo que suele pasar cuando se desconoce. Estos agujeros son sencillamente los que se hacían para que las puntas de las tenazas pudieran penetrar en ellos y se pudieran izar los bloques. Cuanto más peso tenía el sillar, evidentemente más se cerraba esa tenaza y por tanto se elevaba bastante mejor. Pero luego además encontramos otros agujeros que ya están en el borde de los sillares y que estaba pues para luego ajustar, una vez que se dejaba encima, pues para empujar. Dense cuenta que es que los bloques estos, en fin, cuesta mucho trabajo moverlos, son piezas muy pesadas y entonces había que utilizar determinadas palancas y demás para todos a una poder colocar los sillares en su sitio. Esto es un poco la representación de cómo sería, más o menos, es una representación ideal de cómo se construiría el acueducto. Se hacían unos pilares laterales, que además, si se han dado cuenta, no son igual de anchos por arriba que por abajo, tienen una forma, digamos, piramidal, van decreciendo en altura, porque así dos cosas, ganan en esbeltez y la estabilidad se la da precisamente el que la parte de abajo sea más ancha. Todo esto que nos contaron cuando cortaron el tráfico y demás, de problemas de estabilidad y demás, pues no. Realmente luego se han hecho una serie de mediciones y se ha visto que las vibraciones que producía el tráfico no le afectaban para nada al acueducto. Es cierto, han hecho muy bien, eso lo digo por otro lado porque hay otra serie de agentes que terminarían dañando la piedra, que sobre todo son pues eso, los gases de los vehículos y demás, pero lo que es la vibración, ahora que también se quejan mucho con que si tocan las orquestas, bueno, a lo mejor no es lo mejor por respeto al monumento, pero no porque le vaya a dañar con las vibraciones, está perfectamente asegurado. Y lo que digo es que tenía dos funciones, una de ellas el que la estabilidad fuera mayor y otra, pues una razón estética que era darle mayor esbeltez al monumento. Al ir convergiendo en la parte de arriba las líneas, pues evidentemente te da una idea de todavía mucha más altura. Esto, como decía, se construyen primero unas columnas laterales, las pilas que se llaman, los pilares laterales,
Entonces cada cierta altura se les construye una cornisa que tiene también una doble función, una función estética y una función funcional, valga la redundancia, que es precisamente para apoyar, para ir subiendo todos los andamios a medida que avanza el monumento. Y luego al llegar al momento en que hay que voltear los arcos, que son arcos de medio punto es decir, media circunferencia, pues se hacían por el sistema que aún se sigue utilizando, que es lo que se llaman las cimbras. La cimbra es una estructura de madera que tiene la forma del arco y sobre la que se van apoyando de forma radial de izquierda a derecha y de derecha a izquierda al tiempo hasta que llegan al centro, y justamente en el centro es donde está la madre del cordero, para no tener que utilizar ningún tipo de argamasa ni nada, sencillamente se va a sujetar por su propio peso, por la fuerza de la gravedad de las piedras. Entonces lo que hacen es colocar lo que se llama la piedra clave. No es una sola, son varios bloques, pero justo tiene que encajar haciendo una fuerza lateral suficiente para que se quede estabilizado solamente con el peso. Y luego sobre ellas, evidentemente, se colocan, estamos viendo ahí que se colocan también esta especie de enjutas, esta forma triangular de bloques, que lo que hacen precisamente es empujar todavía más hacia abajo, porque no necesitan, con eso se ahorran todo tipo de argamasa, porque está todo en equilibrio, pero con un cálculo de pesos y de fuerzas extraordinario. Entonces, bueno, sobre esto, ahora lo vemos por este otro lado, vemos allá arriba lo que es una cimbra, que es esa estructura con el arco ya hecho, y poco a poco pues se va haciendo. Nadie se ha atrevido a calcular cuánto tiempo se tardaría en construir el acueducto, porque claro, lo estamos fechando en el siglo I, pero esto, si tenemos un edificio como la Catedral de Segovia, en cuya construcción se tardaron 240 y tantos años, pues es de suponer que el acueducto, aunque evidentemente no tiene esa obra de labra de piedras que tiene la catedral ni nada de eso, pero 15 kilómetros de un canal bien calculado y luego 800 y pico metros de esta obra de ingeniería tan importante, tardarían muchos años. No me aventuro a decir cuántos, pero desde luego pues, yo no me extrañaría nada que hubiera sobrepasado el siglo de construcción. Todo esto requiere una mano de obra muy grande y todavía está por saberse exactamente cómo se encargaron de ello. Hay varios misterios sobre ello. Como misterios también hay en saber para qué se construye el acueducto. El acueducto, como les he dicho antes, llega hasta el espacio que hoy ocupa el Alcázar, pero va dejando agua en todo su trayecto, va dejando agua por los laterales, se va sacando el agua del acueducto, ahora veremos cómo. Y eso va surtiendo de agua a viviendas. Hasta hace unos años realmente no se sabía, hasta que no se excavaron pues, en la zona donde se hizo la delegación de la Junta, en la Plaza de las Arquetas, o cuando se hicieron unas obras en la Plaza de Guevara, al lado de la Trinidad, o cuando se han hecho recientemente unas obras en el hotel de la Casa Mudéjar. Ahí ya sí que han empezado a aparecer restos de lo que sería la ciudad de Segovia en aquel momento. Tenían hasta moneda, hay una moneda por ahí muy famosa con un jinete a caballo y una lanza que pone debajo Segovia. Es decir, ciudad existía, pero hasta hace pocos años no hemos tenido idea de cómo era o por dónde podía estar. En otros lugares, yo que sé, en Córdoba entra uno en la mezquita y todos los fustes de las columnas son todas romanas aprovechadas, capiteles aprovechados, y aquí en Segovia hay una época oscura en la que no se sabe nada. Desapareció la ciudad, ahora está apareciendo en el subsuelo, bastante abajo, y bueno, yo creo que también ha desaparecido mucho intencionadamente en determinadas obras, porque ya sabemos que una ciudad de estas, si hay algún promotor de obras que pretende construir una casa y ve unos restos, lo mejor que puede hacer es no decir nada. Eso se ha aplicado bastante. Bueno, hemos perdido algunas cosas, pero todavía nos quedarán seguramente. Esta es la toma de agua del acueducto. Este es el azud, que se llama, es decir, que es aquella compuerta que hay de hierro, es la que da paso al canal del acueducto. O sea, a partir de ahí ya sale el canal sin más. Esto es lo que estábamos viendo. El azud es exactamente esta zona que hay aquí, como estas losas de granito,
por la que luego caerá el agua hacia abajo. En esa fotografía había poca agua, y entonces es el río Aceveda, el arroyo Aceveda, que sigue su curso y ahí hace esa toma de agua para salir hacia el acueducto. A partir de ahí, pues es un trazado haciendo una zanja bastante grande en la que se ponían. Ha habido, ahora cuando se han podido excavar y ver algunas zonas de este trazado, pues quedan algunos restos del canal original, que probablemente en su mayor parte fuera de barro cocido y luego cristalizado, o sea, como miniado, con cristal, vaya, con vidriado, para evitar fugas, pero aún así tendría montones de fugas. Y luego evidentemente iba tapado con unas tapas también cerámicas para que no entrara, aunque luego lo cubrían ellos mismos, pero bueno, por evitar que entraran más cosas. En fin, son 15 kilómetros de campo otra vez, que siempre puede arrastrar un montón de cosas que precisamente no son lo más recomendable para el agua potable. Esas tapas también se fueron rompiendo con el tiempo en estos 2000 años, incluso en algunos momentos se han encontrado hasta laudas de estas losas de las que se ponían en las iglesias, con aquí está enterrado fulanito en 1600 no sé qué. Pues fulanito se quedó en alguna venta de las que hacían en las iglesias para vender esa piedra y poder enlosar con losas un poco mejor, o cuando sacaron las tumbas, en fin, este tipo de cosas, vendían las losas, y alguna de ellas ha aparecido pues camino de matabueyes tapando el acueducto. Eso no es raro tampoco. Pero los romanos tenían, ya decía, aparte del cálculo que hacían de la inclinación del tubo para que llegara a la ciudad, pues luego tenían otros sistemas para ir remansando el agua, y además dándole un tratamiento pues parecido al que se hace ahora, aunque no ponían ningún producto químico, pero sí que lo que hacían era todas las impurezas que iba trayendo, las iban filtrando, las iban decantando para que llegara en las mejores condiciones posibles. Esta es la primera, lo que se llama la Casa de Piedra, que está ahora, cuando vayamos a Linz, la veremos desde las ventanas del despacho del director, porque está justo pegada al nuevo edificio de Linz. Está todavía enfrente de lo que se llamaba el Ángel del Alcázar, y hoy es el Instituto de la Albuera. ¿Y qué sentido tiene esto? Pues en realidad es un aljibe, es un pozo. Ahí adentro tiene la parte de arriba, por aquí, es que ahora no se ve la canalización, ahora se lo enseño en un plano, y esta es la parte de salida, que tiene otra puerta. Tiene este acceso solamente es un registro para poder entrar y limpiar periódicamente ese aljibe. El aljibe no es nada más que esto: el agua entra por un lado de la casa, va a parar a esta especie de decantador. Aquí todas las impurezas, toda la tierra que arrastra, cae por gravedad al fondo del aljibe, y todas las hojas y todo lo que flota en el agua pues se contiene mediante unas rejillas tanto a la entrada como a la salida. O sea, hay una especie de doble filtro, por lo cual ya el agua salía. Aquí se ve bastante bien cómo es. Entra el agua por uno de los agujeros, pasa al foso decantador, y luego tiene un desagüe en el que periódicamente se cortaba la entrada del agua para que desaguara todas las impurezas y poderlo limpiar de lodos y demás, de todo lo que había arrastrado el agua, y luego el canal sale y ya está. Eso es así de fácil. Desde ahí cruza la carretera de la Granja, cruzaba al otro lado hacia donde estaba una gasolinera, el tanatorio, toda esa zona. Por ahí discurría el canal, es decir, hacía un quiebro. Los quiebros estos eran premeditados precisamente para lo mismo, para controlar un poco la velocidad del agua. Bajaba por delante del tanatorio y de esos chales que hay, hasta volver otra vez a cruzar, antes de llegar a las Hermanitas de los Pobres, hasta donde empieza hoy el Murete. O sea, hacía ahí una especie de zigzag el acueducto, y entonces cruzaba justamente hasta donde ahora vemos que ya se eleva sobre el rasante del suelo, y hay un primer tramo construido sobre un muro de mampostería, que es lo que estamos viendo ahora, para llegar a al segundo castellum aquae que decían los romanos, que hablaban en latín, y este es un segundo decantador. Esto es lo mismo. Aquí vemos la entrada del acueducto, al lado hay una puerta por la que se entra para hacer la limpieza y para controlar un poco todo esto, y luego aquí en un lateral no se ve, pero justamente en esta zona de aquí era donde estaba
una trampilla que se abría para poder limpiar periódicamente ese aljibe. Aquí volvemos otra vez a ver la planta para ver cómo era. Entra en una esquina de esa especie de piscina, entra por aquí por la derecha, es por donde entra sí, es que tengo la imagen justo al contrario. Entra por aquí, decanta ahí y luego sale por el otro lado con la reja donde va dejando todas las hojas y lo que arrastra en superficie. Por si no han entrado dentro, aunque es visitable, ahora se puede entrar de vez en cuando, así está. Ahí abajo ven el desagüe, que no es nada más que pues es un desagüe para periódicamente poder quitar todo el limo y todo lo que se ha ido acumulando. Y a partir de ahí, pues ya vemos que sale de esa casa y el murete se convierte, como no podía ser de otra manera, porque si no, imagínense ustedes que en vez del acueducto lleno de arcos es un muro, o sea, hubiera sido algo impensable. Y además, yo creo que no separarían nunca a pensar en esa posibilidad. Lo hicieron sobre unos arcos, primero de un orden, porque el acueducto está hecho para salvar un valle que tiene el punto más bajo en el Azoguejo, pero ya empieza el declive justo en esta zona, incluso un poco antes, y ya empiezan a tener problemas para poder mantenerlo en la rasante del suelo. Por eso empieza a crecer el acueducto a partir de aquí, primero en un orden de arcos y luego ya vemos cómo se convierte en dos. ¿Y el acueducto cómo funcionaba? ¿Cómo se extraía el agua? Pues el agua, lo que se hacía era, en el propio canal se iban haciendo unas perforaciones y entonces se hacían a través de lo que se llaman unas cerbatanas o unos cañuelos. La calle de Cañuelos se llama así por algo, porque además estaba llena de cañuelos, y entonces con estos cañuelos que tenían unos grosores, unos diámetros distintos, dependiendo de lo que se pagara por el agua, pues se hacían unas perforaciones en el murete, se extraía el caño y bajaba por esa especie de canalón. Aquí está mal representado porque abajo no iba un canal abierto en principio, porque si no todo el mundo robaría el agua o se la haría en invierno. Justo abajo había una arqueta de distribución, y además de esa arqueta de distribución iba a parar a determinadas viviendas de la gente que pagaba lo que en el siglo XIX se llamaban todavía las mercedes, se llamaban mercedes de agua. Las mercedes de agua era que al ayuntamiento les pagaban un canon y entonces dependiendo, claro, del diámetro del tubo por el que se extrajera el agua, pues era lo que pagaban al ayuntamiento como tasa por el agua. Pero no solamente era para viviendas particulares, esto se utilizaba incluso para pequeños talleres y maquinarias hidráulicas, o sea que la fuerza del agua, la verdad es que hasta que no lo ve uno no cree la fuerza que puede tener el agua cuando se cae desde una altura a otra cota inferior, y sobre todo, claro, cuando es agua corriente seguida, pues es muy importante para el uso incluso fabril. Entonces el agua se sacaba mediante esas cerbatanas y bueno, esto es un poco porque vean cómo es el canal y cómo es la división de la zona oriental y la zona occidental de la ciudad desde lo alto del Azoguejo, aquí a la izquierda del Azoguejo, a la derecha la plaza oriental, porque vieran un poco cómo es el tubo. Realmente toda esa obra tan grande, tan grandiosa, tan costosa, tan importante, es solamente para tener un tubo como de 20 centímetros, un tubo de 20 centímetros con agua, que es uno de los bienes más preciados para la historia de la humanidad. Pero como les decía antes, es un ser vivo y además no es viejo, es antiguo, ha tenido varios percances a lo largo de la historia. Cuando los problemas que había con los musulmanes del sur, una vez que se iba reconquistando el terreno hacia el sur, pues en algún momento, allá por el siglo X, primeros del XI, hubo un rey moro de Toledo que decidió avanzar otra vez hacia el norte, llegó hasta Segovia y claro, a una ciudad se le asedia precisamente haciéndole pasar o sed o hambre, en fin, asediándola, que se dice, es decir, cerrándola sobre sí misma de modo que no tenga posibilidades. Entonces este rey moro lo que hizo fue tirar, no sé el número, fueron como 15 arcos, 14, 15 arcos del acueducto en la calle de Almira, y estuvieron pues desde entonces hasta el siglo XV destruidos esos arcos. Yo imagino que como los segovianos, una vez que al moro lo volvieron otra vez a expulsar más allá de la sierra, en vez de reconstruir los arcos, que no tendrían en aquel momento ni ganas ni
ni dinero para hacerlo, o ni mano de obra, porque en aquel momento estaban precisamente en guerra, pues supongo que harían algún tipo de estructura provisional de madera, porque de lo que se trataba era de seguir manteniendo el flujo de agua con el canal, y eso se hace con un andamiaje, una buena estructura que aguante el peso del tubo y nada más. Y entonces tuvieron ya que venir los Reyes Católicos, y en la época de los Reyes Católicos, a finales del 15, un arquitecto, entonces no se llamaban arquitectos, pero bueno, arquitecto que era un fraile del Parral, Fray Juan de Escobedo, pues llevó a cabo la reconstrucción, para la que utilizó unos sistemas constructivos que ya eran más propios pues, del siglo XV, que era el arte gótico, de modo que el empuje de los arcos estaba todavía más elaborado que en el arco de medio punto, ahora el empuje todavía se repartía más, y entonces se utilizaba el arco ojival, es decir, el arco tan característico del gótico. Por eso hay una serie de arcos en la calle de Almira que no se corresponden con el arco de medio punto tan romano. Esa es la cuestión. Luego, bueno, les enseño esto que hemos pasado montones de veces por ahí, pero sin darnos cuenta de lo que supone el hacer en una obra tan gigantesca, el hacer un codo en piedra como este, ¿no? Esto en ingeniería, y teniendo en cuenta que se hizo en el año 90 después de Cristo, pues la verdad es que es una barbaridad, porque hay que hacer muchos cálculos para cambiar de dirección ese canal de esta manera, y además a partir de aquí, justo de este codo, es cuando se añade un nuevo arco. Siempre me he preguntado yo si abajo o arriba, si se añaden por la parte de abajo o se añaden por la parte de arriba. En todo caso se añaden por la parte de abajo para hacer precisamente ir creciendo la obra, para que no pierda evidentemente su punto, su cota el canal, y sin embargo ir bajando por todo ese declive hasta el acueducto. Y luego ya la idea era que subiera el canal justamente hasta lo alto de la roca, porque Segovia ya sabemos que es una especie de ciudadela que está sobre un promontorio de roca caliza, que era donde vivía la gente y donde estaba, digamos, la ciudad. Entonces, para eso tenían que salvar el valle, y en esa misma cota del tubo, pues inyectarlo dentro de la propia ciudad. Aquí es cuando se le añade este orden de arcos por la parte baja hasta llegar a la ciudad. Y aquí ya vemos, vuelvo otra vez a ponerles cuál es el recorrido total del acueducto, teniendo en cuenta que este punto azul es el embalse de Revenga. Esto es todo el trazado, Campo Través, pues por la zona del Esquileo de Santillana, en fin, todo. Si miran Matabueyes, pues en línea recta hacia acá, hasta entrar en la ciudad y penetrar en el casco amurallado, pues justamente en la zona en la que, a ver si lo vemos por aquí, ahí está Nueva Segovia. Es que yo lo veo tan en pequeño. Esto es Nueva Segovia, sigue, y entonces penetrará en la muralla, pues justamente donde hace este angulito. Aquí más o menos es donde, aquí es donde hace el ángulo. Ah, sí, está marcada la muralla ahí, en negro. Pues justo ahí es donde entra dentro de la ciudad. A partir de ahí ya va soterrado. Cuando subimos al Postigo del Consuelo aún quedan dos arcos, quedan dos o tres arcos del acueducto, ya de un solo orden, y ahí gira por la tapia del gobierno civil, el canal gira. No sé por qué hay un arco más que baja, seguramente sería una fuente pública o algo así, que baja hacia la plaza de Avendaño, pero en realidad el canal gira y va hacia el seminario. Justamente en donde está la puerta de entrada al garaje del seminario y al campo de fútbol de los seminaristas, pues ahí enfrente, que hay un espacio triangular grande, ahí había hasta finales del siglo XIX un tercer depósito de agua, que fue eliminado en su momento, pues cuando ya lo entubaron y digamos que ya no necesitaban esa estructura. Pero ahí había un depósito de agua, a partir de ahí salía el canal, también por un murete que estaría pegado a lo que hoy es la iglesia del seminario, para coger ya la rasante de la calle y por debajo ir hasta la plaza de la Reina Doña Juana, que en algún momento se llamaba Plaza de las Arquetas, porque justamente ahí estaban todas las arquetas de distribución de la parte alta de la ciudad. Desde ahí luego se distribuía el agua pues a todos los palacetes que había, pero vamos, desde la Plaza de San Martín, o sea, todo eso luego ya distribuía el agua por toda la zona alta de la ciudad.
Luego, bueno, hay más distribuidores de agua a lo largo de todo el trayecto, pero ahí era donde estaban, digamos, las arquetas más importantes para llevar el agua, pues desde la zona de la calle de San Agustín a la zona, todo lo que era el interior de la muralla, todo eso, incluso a las casas de la calle Real. Todo ese agua se surtía y llegaba a las casas precisamente gracias a este invento de los romanos. El acueducto por debajo de la ciudad, bueno, no se ve porque se ha construido mucho encima y porque en su momento dejó de ser útil esta parte del acueducto porque ya lo entubaron, como digo, y entonces todo el trazado ya no importaba tanto, ya la distribución se hacía de otra manera con unos tubos de estos de plomo y de hierro y demás, ¿no? Entonces dejó de ser importante y entonces no se conservó tanto. Han tenido que ser en excavaciones que se han hecho para meter líneas de telefonía o de electricidad, cuando se ha visto, o incluso en las nuevas pavimentaciones de las calles de Segovia, cuando se ha podido encontrar esos tramos que están debajo del suelo. Concretamente esto que estamos viendo aquí está debajo de la Plaza Mayor, más o menos en la confluencia con la calle de los Leones. Todo esto no deja de ser acueducto, aunque esté debajo de tierra y no lo veamos. Por eso el ayuntamiento sí que se preocupó de marcar, al menos en el pavimento, está marcado con unos acueductos de latón o de bronce. Si bajan por la calle de Daoiz, pueden verlo cada cierto tramo, pues encuentran en el suelo una placa con un acueducto que marca precisamente cuál es el itinerario. Y debajo de todas estas calles pues quedan todavía estos restos hechos también con granito, a pesar de que aquella zona alta ya es caliza, pero evidentemente saben que es mucho más duro y más conveniente el granito para una obra así. Y ahora viene, una vez que hemos visto más o menos cómo es el acueducto, cuál es la función, cómo se hacía, cómo funcionaba, cómo se sacaba el agua, ahora viene esa parte en la que el monumento se presenta como algo indispensable para la vida no solo de los segovianos, sino que bueno, su fama y su imagen trasciende hasta el punto de que ahora veremos cómo es importante incluso para gente no segoviana. Primero se convierte en el símbolo de la ciudad, por excelencia. El acueducto desde muy antiguo era el símbolo de Segovia. Lo vamos a ver, aquí lo estamos viendo en este documento, que es probablemente la primera representación del acueducto como membrete, como símbolo del ayuntamiento. Estos son unos documentos que conserva la Catedral de Segovia. Como se ve, el documento estaba sellado con un sello de cera, con la representación del acueducto, al que se le pone, y no me pregunten por qué, porque no lo sé y nadie sabe exactamente qué significa la cabeza. La cabeza la hemos visto en todos los... siempre que hay una representación del escudo de Segovia, sale esa cabeza, unos la tienen porque era la cabeza de la comunidad de la tierra de Segovia, otros no saben por qué. El caso es que dependiendo de las épocas se la define como, en algún momento determinado, como un elemento heráldico que se llaman los donceles. Un doncel es algo que no se sabe si es hombre o mujer, es un elemento fundamentalmente heráldico, y otros con cabeza de una mujer. Esto dependiendo de los textos antiguos que lees, unos dicen que es una mujer, otros que es un doncel. Y como no sabemos lo que es, no vamos a perder más tiempo en hablar de ella. Es la cabeza que se utiliza en el escudo de Segovia y con el que se da pues carta de naturaleza a los documentos. Aquí tenemos otro, también es de 1273, son estos dos documentos, y están en el archivo de la catedral. No hemos conservado, qué pena, la impronta, la matriz con la que hacer todos estos sellos. Y esto, por supuesto, bueno, antes de hablar, les cuento que en los documentos, todo esto de los sellos, ahora paso a mi parte de archivero, esto de los sellos es sencillamente por certificar que el documento es un documento original. Ahora existe la firma digital, que nadie sabe, pero mágicamente dice que tú sí que eres el que has firmado aquello. Bueno, lo dice la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la que se conoce que lo sabe. Pero antes tenían que recurrir pues a una serie de elementos, como son estos sellos. El sello, aquí vemos todo un texto que hay. El sello se colgaba
en la parte baja de ese documento, cogiendo el propio, en este caso es un pergamino, o sea, horadando el pergamino, y mediante esas cintas que a su vez están incorporadas al sello de cera, de modo que no se pueden quitar, no se pueden separar de él. Es como los marchamos aquellos que ponían en los contadores de la luz. Pues una cosa así, se meten dentro de la matriz de cera, y la cera misma hace que se queden dentro, o sea que no se puede para nada arrancar ni manipular el sello. Aún así también había muchas falsificaciones y en fin, hicieron... Pero bueno, por lo menos esto garantizaba un poco la originalidad del documento. Esto, donde también se ve un sello abajo, pues es la Carta Puebla del Espinar de 1297, es decir, la fundación del Espinar, en el que interviene evidentemente el Segovia como cabecera de la tierra. El Espinar se funda en tierra de Segovia en 1297, y ahí lo que pasa es que esto no hay una foto mejor, y es la única fotografía que se conserva de esta Carta Puebla, que en un incendio en el 36 en el Ayuntamiento del Espinar pues desapareció, y es la única fotografía que tenemos también con el sello de cera de Segovia. Pero como símbolo de la ciudad pues está aplicada en montones de edificios y claro, a lo largo de todas las épocas. Esto estaba metido en un muro en lo que se llama el Corral del Mudo, enfrente del enlosado de la catedral, donde ahora está el Servicios Sociales del Ayuntamiento. Pues estaba metido en un muro, probablemente formó parte de algún patio, y en las columnatas de los patios solían ponerse siempre los escudos de la familia que vivía en esa casa. En este caso sería algún edificio municipal del siglo XIV, se estima que sería esta piedra. Y luego, por supuesto, en documentos que tienen un cierto valor. Este es un documento de la época de los Reyes Católicos, nos lo dice ese águila de San Juan, en el que vemos el escudo de España, y seguramente sea algún privilegio, ahora mismo no recuerdo qué, pero abajo vemos el acueducto, en este caso sin la cabeza y sobre un fondo. Todavía no se había definido muy bien cómo eran los colores del escudo de Segovia, sí la forma. El acueducto, yo todas las mañanas cuando entro en el archivo municipal y paso por la puerta de la Alhóndiga, lo tengo ahí marcando un edificio municipal. La Alhóndiga se construye hacia 1507-1509, y lo primero que se hace es marcar la propiedad mediante estos escudos, que pues, son muy de la época de principios del corto renacimiento que hubo en Segovia. En la época de Carlos el Emperador, como vemos, el escudo cambia, ya no es el águila de San Juan, sino el águila bicéfala, signo del imperio, la corona imperial, y abajo el escudo de Segovia con esa cabeza. A veces se pone también la cabeza coronada. Yo creo que es más por una moda estética que por otra cosa, y otras veces se pone la cabeza sin la corona. Actualmente lo que se pone la corona es fuera del escudo. Y ahí arriba ven otra vez cómo es un documento del rey Carlos. Y el escudo de Segovia, que está en tantos edificios. En este momento oiremos hablar mucho en los próximos años de Santi Spíritus. Santi Spíritus pasa a ser municipal, y Pedro de Brizuela, que es un arquitecto local, es el que hace el ayuntamiento, la fachada de San Frutos, un montón de obras en iglesias, de cabeceras de iglesias y demás, pues es el que hace también la portada de ese, entonces era Hospital de Santi Spíritus, que también por supuesto lo firma el ayuntamiento como propiedad del mismo. En el Calvario, en este Vía Crucis que hay, que sube a la Piedad, que ya saben que antes empezaba, bueno, tuvo varios comienzos. En su momento empezaba precisamente en Santi Spíritus y subía por la otra parte de la ciudad. En algún momento determinado se cambió y ya subía por la carretera de la Piedad, por la carretera de Ávila. Entonces, bueno, pues ahí pueden encontrar también la representación del escudo de Segovia, unas veces, como digo, sin cabeza y otras con ella. O en las puertas, en estos arcos que se hicieron, son digamos, unos arcos monumentales que se hacían en las entradas de las iglesias. Hubo esta moda, y en 1700 y poco, a principios del siglo XVIII, se hacen dos en Segovia, uno para marcar, creo que este concretamente sustituye a una puerta anterior, para marcar la salida hacia Madrid o la entrada desde Madrid, claro que no se sabe muy bien. Y entonces este es el que hay en la puerta, esta es la puerta de Madrid, donde también está el escudo de Segovia, y este es el arco de la Fuencisla, que está puesto sobre otro de los caminos, de las vías importantes de la ciudad, que era lo que llamaban el Camino de Castilla, o la carretera de Castilla, que es la que va a Arévalo y la que nos une con el norte de España. El ayuntamiento mismo
tiene sus armas y la representación del acueducto, que como ven se va representando según las modas de las épocas. Esto es de la antigua sala de sesiones del propio ayuntamiento, en una pintura del siglo XIX, o esto que ya es algo muy esquemático y además muy curioso, porque han querido representar la cabeza, pero en vez de poner la cabeza lo que han sido, la han puesto en negativo. O sea, podían haber puesto la cabeza sin más, pero se le ocurrió al que fuera representarlo de esta manera tan exótica. Esto es la empuñadura de un gran bastón de lo que se llamaba el tambor mayor de los regimientos del regimiento de Segovia. En el siglo XIX, antes o compartiendo espacio y tiempo con el ejército regular, que entonces era como muy pequeño y demás, cada ciudad tenía su regimiento y cada provincia también. Entonces Segovia capital tenía este regimiento que, bueno, el tambor mayor era un poco el que ponía orden en todo el regimiento, y llevaba un bastón muy grande, muy parecido al que viene en las botellas de ginebra Beefeater. Pues viene un señor, los Beefeater ingleses, es un poco esto también, no solamente lo tenían los ingleses, en los regimientos españoles también lo había. Entonces era un señor que tenía un bastón muy grande, el bastón mide pues casi 1,80 m, y lo llevaba en una mano y era el que iba marcando un poco la dirección que tenían que seguir las tropas y demás. Y justo en el bastón mayor de Segovia, que es una pieza muy interesante de mediados del siglo XIX, está esta representación del acueducto esquemática y tan singular. Un poco más adelante, pues el ayuntamiento costea parte de la obra del monumento a Daoíz y Velarde al 2 de mayo, y en la verja que encierra ese monumento, pues también está el ayuntamiento de Segovia con esta otra estética que pertenece más al gusto de nuestro insigne Aniceto Marinas, o esta obra que hay justo en el sepulcro de San Juan de la Cruz por la parte posterior, que también, bueno, pues es una manera muy elegante de poner el símbolo de la ciudad. A estas cosas que ya son un poco más, digamos, en fin, ya la estética, digamos que es muy distinta, y yo creo que ya no tiene el encanto de las representaciones más realistas del acueducto. Pero claro, no solamente se representa aquí en Segovia, sino que ya saben que la tierra de Segovia fue muy extensa, y algunos de los ayuntamientos de Allende la Sierra, o sea, de la provincia de Madrid, todavía conservan, y además con mucho orgullo, el acueducto de Segovia como emblema suyo. Esto es de la villa de Navalcarnero, donde tienen el acueducto de Segovia en su escudo oficial, junto con el acueducto real, porque yo no sé, algún rey Felipe se casó allí, y entonces a partir de entonces juntaron el de Segovia con otros de los acontecimientos que habían tenido importante, que fue esa boda real. Entonces este es el escudo de Navalcarnero, que como ya saben, bueno, pues el nuestro está también incluido. Y además de un símbolo, pues digamos que es una imagen de una ciudad. Ya no tiene ese valor, digamos, oficial, ¿no? Aquí tiene un valor estético, testimonial, o de un lugar. Esta viñeta pertenece a una de las cantigas del rey Alfonso XIII. Estamos hablando del siglo XIV, y entonces ya saben que el rey sabio pues hizo unas cantigas en loor de Santa María, con sucesos que la Virgen, prodigios y milagros de la Virgen a lo largo y ancho del reino suyo. Entre otras cosas, lo que hizo fue tomar la leyenda de María del Salto, y entonces la cantiga 107 es la representación de ese milagro. Aquí estamos viendo precisamente a Esther, que era la protagonista del milagro, a la que despeñaron desde las peñas grajeras y demás, y la estamos viendo. Él contaba las cosas como si fuera un cómic. Entonces, aparte del texto, que lo iba poniendo entre las viñetas, pues ponía una viñeta para hacerlo todavía más comprensible, y además más agradable a la gente, y que la gente lo siguiera con un poco más de atención. Entonces, aquí hay una representación que es muy curiosa, porque es la del acueducto. Se está refiriendo a Segovia, o sea que no hay duda que eso es el acueducto. Pero probablemente el señor que le hacía los dibujos ni siquiera había pisado el acueducto, y alguien le explicó que era una sucesión de arcos, pero no le explicaron que no eran arcos
del estilo morisco, que eran arcos de herradura, sino que eran arcos de medio punto, de modo que se hizo un lío y la representación pues es una representación muy original de nuestro acueducto. Posteriormente, el acueducto como elemento ya con una cierta relevancia en la pintura, pues llega aquí un señor, uno de los consejeros que trajo Carlos I, cuando se vino desde Alemania, que además ya saben que fue un poco el motivo de la bronca comunera, ¿no? La llegada de todo el séquito que se trajo de flamencos que venían con él y que entonces, bueno, pues se repartieron un poco el poder aquí en España. Pero esto es de un preceptor de Carlos I, que se llamaba Jean Micol, que encargó a un pintor una tabla, un tríptico, que como ven aquí es un tríptico, en las tablas laterales se presentan Micó con sus ayudantes y demás, y su mujer en la otra tabla de rodillas, con lo mismo, con sus familiares o señoras de compañía y demás. Y en el centro pues la imagen religiosa. Aquí estamos viendo, este es Lázaro saliendo del sepulcro. El tríptico está en un museo en Bruselas, y entonces aquí lo que vemos es que en la tabla que representa a la mujer de Micó, pues hay una representación estupenda. Esto está fechado en el año 1525, una representación estupenda de nuestro acueducto, con una serie de elementos que no han existido, que supongo que serían un poco invento del pintor, porque en principio nunca existió un moravito como ese que vemos ahí abajo con la cúpula, ni una columna gigantesca parecida a la columna de Trajano y a todas estas columnas conmemorativas que tenían los romanos. Tampoco ha habido nunca ninguna columna en la zona del Mesón de Cándido, que sepamos, más o menos, ¿no? Y sí un poco la disposición esta del valle, se ve perfectamente como por aquí está el valle del arroyo alemán y demás, todos los que bajaban por la calle de Gascos, todo eso se ve muy bien, y a la izquierda esa ermita con espadaña y todo, que tampoco se sabe porque podía tratarse de la ermita de Santa Lucía, de la Virgen de las Nieves, que más o menos estaría por ahí, pero yo creo que no era esa la intención. A la derecha sí que se ve el caserío, y bueno, esto sería un poco la representación del acueducto en 1525. Luego pasamos a otra representación ya no tan pictórica, un poco más esquemática, porque tenía otra intención este dibujo. Es del hijo de Carlos I, de Felipe II, que le encarga a un pintor que se llamaba Anton de van den Bingaerde, le encarga que haga dibujos de todas las ciudades de España, dibujos, digamos, panorámicos de todas las ciudades, y hace la de un montón de ciudades. En Segovia hace las dos fachadas de la ciudad, una desde la zona de la Piedad y otra desde los Altos del Parral. Digo más o menos porque él tenía que ir moviendo el caballete para poder hacer toda la ciudad. Entonces es muy curioso porque está hecho en 1562 y nos representa la ciudad justo en ese momento, y además en algunos casos pone hasta los nombres de las cosas que había, que reflejaba. Por ejemplo, ahí vemos como El Salvador, que es esta, no me sale el puntero por aquí, El Salvador es exactamente esto de aquí, y vemos ahí como una especie de rueda, porque es que justamente en esos momentos se estaba levantando la nueva cabecera de la iglesia del Salvador. Era una iglesia románica, pero justo después, ya a principios del siglo XVI, se transforma y se hace una cabecera mucho más alta. Entonces ahí lo que estamos viendo es la bóveda de la cabecera nueva del Salvador. O bueno, hay cosas muy curiosas, ¿no? de ver, por ejemplo, ahí se ve una cosa que dice allí que dice teatinos. Los teatinos es una orden que estuvo en Segovia unos cuantos años en la zona de la plaza de San Sebastián, no se sabe exactamente dónde, o tiene una imaginación, él ha estado, conoce San Lorenzo y pone ahí San Lorenzo cuando sería imposible ver la torre de San Lorenzo por encima del acueducto, ¿no? Lo que pasa es que lo refleja, yo supongo, por dar una referencia. Aquí abajo vemos Santo Domingo. Santo Domingo es Santo Domingo de Silos, no Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Silos estaba cerca de Santi Spíritus, justo en la confluencia de la calle de Santo Domingo de Silos con Santi Spíritus. Ahí más o menos había una iglesia dedicada a Santo Domingo. Entonces, bueno, hay una serie de elementos muy curiosos hechos por este dibujante, pero ahí vemos otra vez la representación del acueducto como un elemento muy importante y diferenciador. Y luego ya a partir del siglo XVIII pues son los grabadores que venían con los viajeros ingleses fundamentalmente y franceses,
aunque hubo también algún italiano que se coló, que iban haciendo los viajes. Normalmente eran gente con posibles, con dinero, que podían permitirse el lujo de hacer grandes viajes, pero a su vez tenían encargos de editores para hacer guías de viaje, porque era cuando entonces se estaban poniendo de moda el viajar por el mundo, y entonces los ingleses y los franceses iban a países que ellos consideraban exóticos, como era España, les parecía un país exótico, porque todavía conservábamos mucho de la cultura musulmana, que en fin, que aquí tenían una serie de elementos de curiosidad para venir a ver, ¿no? Entonces estos luego llegaban a su país de origen y publicaban libros para viajeros. Entonces eran viajeros, ahora es turista. La diferencia entre turista y viajero es bastante notable. Entonces esos primeros viajeros traían con ellos los grabadores, y este es un señor pues que vio así a Segovia en el siglo XVIII. Ahí vemos, por ejemplo, unas cosas muy curiosas, que son todas esas casas que están pegadas al acueducto, literalmente pegadas y traspasando al otro lado del acueducto. Eso es cierto. Hasta primera mitad del siglo XVIII, ahí había casas utilizando los mismos pilares del acueducto como un muro más de la casa. Y claro, ¿eso qué pasaba? Pues que algunos de los viajeros ni siquiera veían los arcos desde abajo, y en sus escritos decían que solamente tenían 2 arcos. El acueducto, que en la parte más alta solamente tenía 2 arcos, porque es que solo se podía pasar por 2 arcos. Todo lo demás era un caserío que impedía el paso al otro lado. Hubo un accidente importante de la mujer del embajador de Suecia a primeros del 18, que volcó ahí el carro que la traía y no sé qué. Total, el acueducto ya decidió, pero no como una cuestión, no por valorar el acueducto les servía porque seguía dando el agua. No era una valoración como podíamos tener hoy del monumento y del respeto al monumento. Era sencillamente pues que lo iban a despejar porque eran unas casuchas que afeaban un poco todo el entorno, pero no por el acueducto en sí. Entonces lo que hacen es derribar, demoler todas esas casas, y si alguna vez se fijan, si pasan por todos esos pilares, se ven huellas incluso de haber hecho rozas para haber colocado alguna viga, o incluso en algún momento todavía se perciben hasta el humo de las chimeneas de estas casas que estaban pegadas al acueducto. Lo que no cabe duda es que Cándido y esa zona sigue estando igual que estaba en el siglo XVIII. Era la única zona del azoguejo que tenía soportal, y a mano izquierda se ve la fuente de Santa Columba. Entonces todavía estaba la iglesia, aquí ya se había caído la iglesia primitiva románica, pero la fuente estaba abajo, era un caño público, que también bajaba por supuesto del acueducto, y que luego es la misma que ahora podemos ver arriba en la terraza, después de dar una serie de vueltas. Esto es un poco después. Bueno, aquí se ve el templo anterior de Santa Columba, y lo mismo, todas esas casuchas y el mercado que le da nombre a la plaza, Azoguejo, que es el mercado chico. Ya pasamos a la época de la fotografía, o sea que ya lo vamos a ver de un modo más real. Esto sería más o menos desde la zona de la calle del Padre Claret, el principio del Padre Claret, con todo el caserío que había justo debajo en lo que hoy es la Plaza Oriental, y que se eliminó en los años 50 del siglo XX. Bueno, lo mismo, por darle más amplitud. Y bueno, ahí entran ya una serie de criterios sobre si se hizo bien en dejar que se viera el monumento, o si era mucho mejor llegar por unas calles estrechas y encontrarse de repente la obra monumental, porque lo que hicieron fue efectivamente que se ve muy de lejos, pero pierde escala, ya no tiene unos elementos de escala para poderse dar uno cuenta de la grandiosidad de la obra. Y aquí además hay un elemento muy curioso arriba, donde el canal, que es esa caseta, que no era otra cosa que una caseta de vigilancia, pero el acueducto ha servido de muchas cosas, incluso de vigilancia cuando las guerras carlistas, en los años 70, en las segundas guerras carlistas, cuando en las primeras entraron en 1837, entraron en la ciudad, los carlistas tomaron la ciudad, tuvieron una batalla en la plaza del 4 de agosto, que ahora ya no se llama así, pero se llamaba así porque fue ese día precisamente cuando llegaron los carlistas, y hubo bastante, en fin, una sangría importante. Y luego en la segunda pues les esperaron con la ciudad medio fortificada, pero bueno, no llegaron a entrar en la ciudad, no vinieron a Segovia, pero sí que pusieron esa serie de línea como defensiva, o por lo menos de vigilancia para la llegada de los carlistas. Estas son las dos fotografías como fotografías más antiguas, están hechas hacia 1850 más o menos, y aquí a la derecha se ve que Cándido todavía
no era el mesón, pero era una casa particular con su ropa tendida. Pero además de lo que estamos viendo ahora, que es hemos visto el símbolo y la imagen, pero ahora vamos a ver la marca. Segovia también es marca de calidad para muchas cosas. En la época de los Reyes Católicos, y aún antes, había una ceca donde se acuñaban monedas. Primero era una ceca manual que estaba en el Postigo del Consuelo, justo en la placita que hay detrás de donde están las casas que llamamos de PH, en ese espacio que hay detrás del acueducto, una vez que se sube el postigo, en ese espacio vacío, ahí estaba instalada esta ceca al lado del corralillo de San Sebastián. Ahí se acuñaron monedas importantísimas, como estos excelentes de oro de los Reyes Católicos, que ahora cuestan una fortuna cifrada en muchos ceros, y porque no hay muchas, además eran en oro, y precisamente el símbolo de la ceca, lo ven ahí arriba, encima de la pareja de Isabel y Fernando, que es ese acueductito. Ese era el que garantizaba que estaba hecho en la ceca de Segovia, era la marca de la ceca de Segovia. Posteriormente, ya en la ceca que se hace abajo, en el Real Ingenio de la moneda, cuando las monedas ya pasan a tener digamos un círculo garantizado, porque las monedas al principio, cuando se tallaban a mano, cuando se acuñaban a mano, se ponía la chapita de oro donde iba a ir, se metía en un sitio que tenía la imagen, el cuño por abajo, para que quedara impreso, y por arriba se metía un cilindro y con un martillo se hacía un martillazo limpio, de modo que los bordes de la moneda eran muy irregulares. ¿Qué pasaba con esto? Pues que cuando eran metales caros, la gente con la lima de las uñas, entre uña y uña, también limaba la moneda, y entonces poco a poco se iban mermando el valor de la moneda, pero el valor económico también, el del oro o la plata. Entonces ya al llegar el ingenio este de la Casa de la Moneda, ya salían redondas completamente y no había manera de hacer esto, ¿no? Porque ya entraban, había un troquel que hacía exactamente la figura. Aquí se sigue manteniendo como marca de la ceca el acueducto, que está en un lateral hacia arriba. Esto ya es de Felipe IV, y no solamente se utiliza para las monedas, sino para algo que le dio tanta fama a esta tierra, que eran los paños. Esto es un sello de pañero. Los paños también se marcaban con un sello especial, un sello de calidad y de origen. Este concretamente es de Francisco de Riofrío, uno de los grandes pañeros, porque ya saben que los paños segovianos no solamente circulaban por España, sino que, bueno, el comercio con los Países Bajos o con Italia fue importante, hasta el punto de que algún pañero se casó con algún Médicis y están todavía enterrados por Florencia. Y, bueno, que hubo grandes relaciones, y por eso también en Segovia tenemos algunos tímidos ejemplos de pintura flamenca que vino en aquel momento. Ya les contaba antes que no invertían en arte nuestros ricos pañeros, sino que se lo dejaban todo para que les dijeran muchísimas misas. Aquí tenemos otra marca de garantía que utilizó Caja Segovia, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia durante muchos años, y garantizan también la calidad de muchos productos de la ciudad. Entonces ya entra el elemento monumento, entra a formar parte del marketing de las empresas privadas, que ven en él pues un símbolo de garantía, durabilidad, confianza, en fin, tantos elogios que se pueden hacer del acueducto, pues inconscientemente pues lo incorporan a sus productos, como este tan estupendo de chorizos, el acueducto de Segovia, Félix Postigo Herrán, de Cantimpalos, con esta merienda campestre en la plaza del instituto. Es la manera de utilizar un monumento que tiene un prestigio por sí mismo, utilizarlo para la publicidad. Esto también es de los productos del acueducto. O este que ya ni siquiera utiliza el nombre, se llama Los Arcos, pues ya hubo un momento en que proliferó mucho el uso del acueducto para tantos productos y establecimientos que el aceite de oliva ya lo llamaron Los Arcos. O bueno, aquí esto ya la garantía es total. O sea, la garantía del acueducto, y Pedro Delgado, el banco NatWest, pues estaba encantado porque los productos se vendían solos, garantizado por tantas cosas. Como por supuesto los comerciantes locales lo aprovechan, y la Castellana, además del anís, pues el Nicomedes García hacía también turrones y dulces durante un tiempo. Este tiene también su miga, porque claro, la leyenda del acueducto le sirve
a los relojes Certina, nada menos, para decir, para que el diablo dijera que si yo hubiera tenido un Certina habría calculado mejor el tiempo, no me habría pillado el amanecer sin poner la última piedra. Entonces, bueno, pues esto ha servido de base a tantas cosas, como por ejemplo a la calidad de las naranjas españolas, las naranjas valencianas, o esto que proliferó durante tanto tiempo. Ya estaba el acueducto como un elemento importante en las colecciones de monumentos de España que sacaba en las cajas de cerillas la Compañía de Fósforos de Madrid. Bueno, pues con esto terminamos porque no quiero aburrirles más. Quiero solamente, lo que sí que necesito es alguna pregunta, porque no me voy de aquí así, con sensación de haber hecho un monólogo, y entonces me gustaría si tienen alguna pregunta que hacer. Y nada más, de todos modos, o hacen las preguntas, pero no tengan timidez. Es que yo muchas veces estoy en ese sitio y luego cuando me voy, digo, ojo, me hubiera gustado preguntar, pero es que qué corte el preguntar. Pues no, porque estamos hablando de un vecino nuestro y hablamos con toda libertad, y si alguien quiere saber alguna cosa, que yo pueda decirle, que tampoco, yo no soy un experto en arqueología romana, pero digamos que soy un informado medianamente. Pero si quieren saber alguna cosa, pues... Perdón, es que te voy a adelantar mal. Ya que he llegado tarde, Rafael, pues voy a romper yo el hielo. El acueducto le ves, pues como yo cuando la primera vez que le vi como frágil. No es un mazacote, es un elemento frágil. Y te cuestionas si hubiera un terremoto de una determinada intensidad, si hay una cimentación profunda, donde asienta, si hay peligro de que eso, hay algún cálculo, algún temor de que incluso pues ha habido algún vídeo de estos viral que pasaron por los de WhatsApp y tal, de que se cae en agosto, ¿no? El tema es que a la vez, como bien has dicho, construido con unas rocas impresionantes, de muchísimo peso y tal eso, cuando la acercas y le miras, yo le veo ligero, frágil, ¿no? Esa sensación no de mazacote, ¿no? Que son otros acueductos. Habría que felicitar aún más a los técnicos que lo hicieron. Primero, lo que sí que está calculado es que el acueducto nunca se caería entero, o sea, se podría caer a lo mejor una pila, pero no iría más allá de una pila y media como mucho, o sea, que caerse el acueducto entero no. Luego está asentado sobre una roca también de granito importante, y el mismo peso es que le empuja tanto, y esa idea de fragilidad es por lo que decía, porque tenían un sentido. Bueno, el acueducto no solamente tiene esa funcionalidad de traer el agua a las casas, el acueducto también es propaganda imperial, también es propaganda del imperio romano en la Hispania que habían colonizado, ¿no? Entonces, como propaganda, también exige que no sea un mazacote, sino que sea un monumento estético. Y esa sensación de fragilidad se la da también el hecho de que cada vez son más estrechas. ¿Por qué? Pues porque disminuye el peso está todo abajo, en fin, que está hecha una base muy sólida, y le están dando esa sensación de que todavía aún es más alto de lo que es. Realmente, hombre, es alto, son 28 metros la parte más elevada, ¿no? Pero tampoco es una obra altísima, o sea, que es que ahora cualquier edificio que se haga en cualquier sitio es infinitamente más alto que el acueducto. Pero sí que es verdad que es esa sensación como de fragilidad, es lo que el poeta llamaba ceniza en vilo, ¿no? Bueno, eso es muy exagerado, no es ceniza, aunque el color ese pues lo parezca. A veces es verdad que ese color pardo que adquiere a veces, pues te da la sensación. Sí puede ser, pero está tan calculado que lo que digo, y en algún sitio además hay hechas pruebas en las que si hubiera, ha pasado terremotos, ha pasado el célebre terremoto, el último gran terremoto que afectó a la ciudad fue el célebre de Lisboa, que destruyó la ciudad de Lisboa. En la catedral tuvo algún problema, la catedral, de estabilidad, y de hecho por la parte de atrás, en la zona de San Geroteo, bajando la calle de Barrio Nuevo, al lado de donde estaba la carpintería, justo en ese esquinazo, tuvieron que hacer un súper contrafuerte gigantesco que apoya la capilla del Santísimo de la catedral, porque se venía abajo, porque ahí sí que afectó el terremoto de Lisboa. Y el terremoto de Lisboa se llevó
muchas casas y edificios importantes de España lejos de Lisboa. El acueducto absolutamente, o sea, no, quiero decir, no hay problema, está muy calculado, y ya digo, sobre todo está muy calculado para eso, y como elemento, no hemos hablado, no he querido entrar en ese tema, de lo que sería el testimonio de la construcción, la dedicación del acueducto, y quiénes fueron realmente, aún se sigue dando vueltas a quién construyó realmente el acueducto. Se han hecho muchos intentos. Pues si uno se pone en el azulejo arriba donde está, justo debajo de la hornacina de la Virgen, hay unas hileras de piedras grandes, de sillares, en un sentido horizontal, que llegan hasta un sitio. Justo en ese lugar era donde había, en su momento, unas letras de bronce incrustadas diciendo quién había construido el acueducto y qué año. La última vez que se leyeron, que fue precisamente porque las piedras iban metidas con unas patillas, iban metidas, alojadas en esa piedra, los tipos, las letras de bronce. Pero bueno, llegada la Edad Media, por algún testimonio ya habían desaparecido. Claro, tú colgas ahí bronce que alguien puede subirse un día y llevárselo, y se lo llevan porque el bronce, en fin, es un metal codiciado. Pues para hacer armas, lo primero que se te ocurre es que en época de guerra te sacas ahí un sable estupendo de bronce. Pero habían desaparecido. Entonces se han hecho varios análisis de la posición de esas patillas para poder ver qué letras casaban. Se han llegado a varias conclusiones. La última precisamente fue la que motivó el cierre del tráfico por el acueducto, porque alguien vino a estudiarlas. Entonces cuando subió le pareció que aquello estaba en muy mal estado y no sé qué, y bueno, pues el alcalde de turno, yo creo que bien, hizo bien, no vamos a entrar, pues dijo, se corta el tráfico porque esto tiene una inestabilidad y tal, y cortó el tráfico. Pero precisamente habían venido para hacer ese estudio que ya había intentado la Sociedad Económica de Amigos del País en el siglo XIX, y ya se había intentado montones de veces, pero cada uno llega a una conclusión. Total, más o menos por el tipo de construcción, algunas monedas que aparecieron en la base y demás, está pues eso, en el siglo I después de Cristo, sin especificar la fecha, porque ya digo que además no es una obra que se haga en una noche, ni en 2 ni en 3. Otra de las cosas que sí que quedan y que también nos muestran un poco esto, que era un elemento de propaganda, son los 2 nichos que hay, los 2 hornacinas que hay a cada lado. Ahora la del acueducto tiene la célebre Virgen, que ya les digo, no tiene ninguna vocación especial. O sea, todo lo que leen ahí de la Virgen del Carmen no es la Virgen del Carmen, ni la Virgen de la Fuencisla, es una Madonna, sin más, no tiene una vocación específica. Además es que lo dice ya Colmenares, que vivió un poco después de que se pusiera, la regaló un ensayador de la Casa de la Moneda en 1500 y pico, y es una virgen, sin más, sin advocación. Y por el otro lado, sin embargo, que ahora ya no hay nada, está vacía, ahí estaba puesto un San Sebastián, que era de madera, y hombre, eso sí que se terminó por desaparecer, pues por el paso del tiempo, y también fue a la vez, en 1500 y pico, cuando se puso. ¿Por qué se puso San Sebastián? Porque era el patrono de los monederos, y justo ahí al lado era donde estaba la antigua ceca, les he dicho antes. Entonces, un poco por estar en conexión con los monederos, y la iglesia de San Sebastián, que también estaba al lado. Todo tenía un sentido, ¿no? Pero ya se me ha ido el hilo y les he dado muchas vueltas con todo esto. No se sabe de cuándo. ¿Y en realidad para qué se hizo la hornacina? La hornacina en su momento lo que haría sería, estaría dedicado a unas divinidades, ahí estarían unos dioses romanos, que tampoco se sabe cuál, no hay testimonio de ninguno, pero seguramente, pues, no te digo, yo que sé, no sé exactamente cuál de los dioses romanos estaría. De toda esa larga relación que tenían de dioses, pues sería algún benefactor de la ciudad, no se sabe muy bien. Y ahí estaban puestos los nombres, pues, de los tribunos, de la gente que tenía la organización administrativa de esta tierra, y nada más. Pablo, Sí. Toda la estructura, dale a mí. acércatelo, hacia arriba. Toda la estructura, has dicho que está sujeta, pues, lo que ya sabemos, por el propio peso. ¿La cimentación también está basada en el propio peso del acueducto o hay una cimentación? No. Está precisamente por Llegaron, pusieron peso, una piedra y otra. Sí que es cierto, claro, que en algunos sitios tuvieron que hacer caja en la propia roca, tuvieron que hacer una caja para poderlo elevar. Hombre, y se supone que
el primer sillar que está sentado, claro, supongo que nivelarían todo aquello para que no hubiera ningún problema. Pero no hay más. No hay más, no, nada, ni hierros, ni nada. ¿Cuántos sillares hay hacia abajo? No lo sé, porque es que no lo han excavado en todos los sitios. Hay algunas fotografías con algunos, en la parte del postigo que se excavó, fue lo último que se excavó, se veían, me parece que eran 4 hiladas de sillares hacia abajo. Y luego, bueno, hay otra cosa también, ahora estamos viendo los sillares como están, con las aristas, las esquinas redondeadas, pero están redondeadas por los hielos, el agua, el viento de 2000 años. En aquel momento, en el momento de la construcción, serían unos sillares absolutamente regulares. O sea, tendríamos que verlo, que no habría estas juntas que ahora vemos entre sillar y sillar, que se han ido produciendo por meteorización del propio granito. Antes no, entonces estarían encajados como cualquier fachada de piedra recién hecha, ¿no? Con unos sillares uno contra otro y con la arista viva. Sí, decía, hace años hubo una gran reparación, ¿no?, del acueducto, duró varios años, con grandes argamejes. Sí. Se hablaba de que se había inyectado algo al acueducto. Sí, ¿Sabe el tipo de material que se inyectó? ¿Un cemento? Se pusieron unos burones y una serie de resinas. Pero, resinas. Sí, entonces empezaba la moda de la resina. Eso fue en el 72, me parece. En el 72. Y eso lo dirigió un magnífico, que luego hizo además un libro, un magnífico ingeniero. Y la verdad es que se emplearon en ello. Y en sitios donde ellos calculaban, sobre todo lo que hicieron fue una limpieza importante porque no se había limpiado y entonces los pájaros se meten, en fin, entre las juntas había, yo creo que hasta higueras. Entonces todo aquello lo estuvieron limpiando y entonces en algunos sitios donde es verdad que se había separado mucho los sillares, pues metieron unas resinas y en algunos sitios metieron unas barras, unos bulones rellenos de un tipo de resina que entonces, pues como la resina epóxit de ahora, que endurecen mucho... ¿Y eso fue porque amenazaba una posible caída de la piedra o no? Yo creo que no, yo creo que esto fue una... Bueno, pues primero ver un poco cómo estaba, porque es que nadie lo había visto nunca, o sea, desde ese punto de vista. El acueducto se utilizaba para traer agua y nada más. El acueducto no se ha utilizado como piedra porque era un monumento útil. Si no, hubiera desaparecido, porque se hubieran desmontado los sillares para hacer las murallas o para hacer cualquier otra cosa. Pero era un elemento útil y gracias a eso, ahora nos puede parecer una barbaridad o que estamos tirando piedras contra los antepasados, pero es cierto, o sea, bueno, la consideración de monumento como tal la tenemos ahora, pero en el siglo XIII aquello lo único que era el sitio por donde venía el agua y nada más. Entonces se ha conservado por eso. Lo único que se hacía todos los años, además durante la Semana Santa, se cortaba el agua y el fontanero mayor procedía, bueno, no lo hacía él directamente, encargaba el embetunado del canal, porque tenía muchas pérdidas, muchas fugas. Hemos visto fotografías, por lo menos fotografías con esos carámbanos de hielo colgando entre los sillares. Pues todo eso, todos los años embetunaban todo el trayecto, o sea, cortaban el agua, subían con unos calderos de pez y de betún y le daban a todo el canal para que no hubiera esas pérdidas. Aún así, lo tenían que hacer todos los años, quiere decir que, claro, aquello está a la intemperie. En algunos momentos llevaba una tapa, otras veces no, porque lo que era bueno para una cosa era malo para otra. Entonces, bueno, al final ya digo que tenemos el acueducto porque era un elemento muy útil. Pues... No, todavía hay más preguntas. A mí me llama mucho la atención por qué cogieron el agua desde tan lejos, desde el río Aceveda, si tenían el Eresma... Pasaba el Eresma por donde la fábrica DIC o incluso por la fábrica de la luz o las arenas. Por la cota, porque la ciudad está aquí y el Eresma está aquí abajo. Podían haberlo hecho mediante el sistema de vasos comunicantes, que lo conocían bien, pero yo creo que les resultaba mucho mejor y además incorporaban ese elemento de propaganda política, el hacer esto que se viera. Pero claro, desde ahí abajo hasta que llegara Juanelo Turriano inventara las maquinarias de bombear el agua del Tajo para surtir Toledo, pues no se lo planteaban. Tenían que haber hecho una especie de artefacto, pues eso, como el que intentaron en Toledo, ¿no?, para subir el agua del Tajo.
pero hasta entonces no, y es que es una diferencia de cotas muy grande, no hubieran podido hacerlo. Entonces tienen que buscar un sitio donde el agua esté elevado para poderlo traer, poco a poco. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, como decía al principio, sí, casi no puedo hablar, agradeceros a todos los que estéis aquí, y me supongo que ya Javier, el director de la Fundación, nos ha dicho que esta semana tenemos una serie de... ¿No has dicho nada? No he comentado lo de... Bueno, pues en el contexto de la semana previa a la patrona, aparte de organizar la conferencia de hoy, mañana tenemos también a Yolanda de la AMC, que nos va a venir a contar el tipo de colaboración internacional, cómo se pueden los médicos participar en ONGs, cómo pueden asistir, qué vía es la que se puede utilizar a través de una organización que sabe dónde y cómo se puede ayudar en estos campos de refugiados. La conferencia de mañana estará luego enriquecida con la descripción de algunos médicos que ya han pasado por esta experiencia, y os invito a que vengáis también mañana. Y para rematar, de pasado mañana, aunque en la página web, y no sé si lo habréis visto el autor, tenemos a nuestro compañero José Real, traumatólogo, que bueno, pues nos va a hablar de la iglesia de Veracruz, que yo creo que también va a estar muy interesante, y lo mismo os digo, podéis venir y participar. Ahora, si quiere Rafael, tomamos una cerveza en el bar de la Lastra, y alguien que nos atrevía a hacer la pregunta con el micrófono, pues a lo mejor en el bar sí que se puede acercar y hacerle la pregunta allí mismo. Así que muchas gracias, Rafael. Lo que quiero es pedirles 1000 disculpas porque he visto la hora. Yo espero que la última hora y media haya sido por sus preguntas. No, yo creo que la gente se ha quedado con ganas de seguir escuchándote. Pido 1000 disculpas porque no sé, como yo ya que me pero la última hora y media ha sido de las preguntas, ¿no?